Muy buenas tardes, como todos los lunes a las 18 horas aquí en la radio de la Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos comienza el Dinardo Café. Pero ya sé, ya todos los lunes digo lo mismo, pero hoy voy a cambiar. Tenemos un programa fantástico, fantástico, porque no va a ser un programa de radio, va a ser una verdadera charla de café, pero entre gente que ama el teatro. Y yo nada más que me arrimo más que nada por el café, pero sí acá hay gente que sabe, sí hay gente que sabe. Tenemos un amigo y compañero del encuentro de divulgadores independientes de teatro, EDIT, Jorge Nicosia. ¿Cómo estás, Alberto? Que además lo fundó el EDIT. Uno de los fundadores. Bueno, no es para tanto. Bueno, y nos Gracias va a ayudar por la invitación. nos va a ayudar un poquitito cuando analicemos la obra que nos, porque acá ya eso se los dije en las otras visitas a Pablo. Acá hay que vender, Pablo, no es que uno viene a hablar cosas solamente así, no, hay que vender la obra actual. Y ya estuviste varias veces en el programa, pero por otras obras. Y hoy vamos a hablar más adelante de Rumbo a Peor, que es la obra que acabás de estrenar y que nos dejó, no sabés. Bueno, vamos a hacer formalmente el invitado, Pablo Finamore. Hola, buenas tardes. Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Hola Jorge, un placer compartir. Pablo, otra vez, nuevamente nos vemos ahora en los estudios de... Nos vimos el año pasado. Claro. Y yo con Pablo nos vimos en épocas anteriores también. Recuerdo que acá la avenida San Juan era de tierra, ¿te acordás? Cuando nos reuníamos. Pablo, yo digo, en la publicidad, para abreviar, tuvimos que poner el actor Pablo Finamore, pero no es el actor Pablo Finamore, es el hombre que hace traducciones y adaptaciones y incurre en la dirección y la actuación, más allá de otras tantas cosas que no vamos a citar, pero vos tenés una carrera muy, muy interesante, muy importante. Extensa, diría, para ayudarte, además de interesante. Extensa, además. Se me ocurrió ahora. Pero yo te recuerdo, ¿puede ser que te haya visto en Toc Toc? Sí. ¿Viste? ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue en Toc Toc? 2018. 2018. Sí. Qué obra, ¿no? Sí. Vertiginosa, ¿eh? Vertiginosa. Hay que hacerla, ¿eh? Sí. Pero vos fijate los años que hace que está en cartel. Sí. Como obra... 12, 14, 13. Sí, ya hace bastante. Por lo menos 13 Elías años. Yelin. 14, sí, sí. Con dirección de Elías Sí. Yelin y elenco Corro, han cambiado muchísimo los elencos. En la Asociación Argentina de Actores están todas las fotos de todos los santos. Y está la foto de Toc Toc. Por todo el trabajo que le ha dado a tantos actores durante años. Vos sabés lo que son 13 años y no con un solo elenco, ¿no? En muchos casos hubo donde había un elenco paralelo. Sí, un elenco paralelo por el interior. Sí, sí, claro, de gira. Yo no te vi, vos hacías el personaje que después que hacía Mauricio Dayub o que hace Ernesto Claudio, el que tiene el síndrome. En realidad de la... estuve como actor de reemplazo. Ah, bien. Entonces he hecho los 3 personajes. Ah, mirá vos qué bárbaro. Sí, yo te he visto. Sí, los 3 personajes. Interesante. Sí, lo cual era también un ejercicio, fue muy particular. Porque tenés que aprenderte toda la obra. Claro, claro. Así que estuvo buenísimo. Creo que fue la primera obra que tiene esa estrategia de, bueno, no vamos a spoilear, pero de que se devela un poco cómo es la trama al final, ¿no es cierto? De todo eso que está sucediendo. Claro, claro. Que después hubo varias Sí. diferentes. Vamos a venir más
más al presente, más aquí, porque si me pongo a relatar todo lo tuyo, no nos queda tiempo para la obra que nos ocupa. Una cosa que fue para mí un gran trabajo fue El Salvaje, que lo repusiste hace poco tiempo atrás, ¿no? Hicimos Pero ya venía de... 4 funciones hasta Trilce, en octubre, 2 sábados de octubre, 2 de noviembre. Sí, sí. Teníamos ganas con Román y teníamos el tiempo. Román Lamas es el director y teníamos ganas de volver a hacerla. Encontramos el hueco ahí. Aparte director, gran amigo, ¿no? Sí, amigo, compadre. Sí. Pero yo creo que esa beta tuya por ahí, digo, yo siempre digo que los actores tienen, ¿no?, un perfil, una forma de trabajar, y esa beta tuya en El Salvaje se ve muy claramente, ¿no? Eso que sacás, tu trabajo por sacar lo más profundo, esa cosa del hombre primitivo que hacías ahí, del hombre de la edad de piedra. El hombre terciario. El hombre terciario, sí. Era terrible, porque aparte una creación, ¿no? Yo la vi cuando la hacías en la habitación, arriba, me acuerdo, en la calle Corrientes. Ilu, la casona iluminada. La casona iluminada. Sí. Una habitación. Arriba de la casa de Beatriz Urtubey, donde sigue estando el teatro, y Ilu estaba ahí, que era de Monina, Bonelli. Ah, mirá. Con alguien más estaba, pero... Ahí se hacía el Teatro Bombón. Exacto. Claro. Exacto. Y yo la vi ahí por primera vez, ahí lo conocí. Pero ahí retomás, siguiendo un poco la línea de Alberto, con El Salvaje, con Olvídate del Matadero y con Rumbo a Peor, esta cosa de alguna manera teatro para un solo actor, donde sí. te tenés que poner al hombro. Sí, y hay uno más. ¿Es por alguna razón eso? Hay uno más anterior a Olvídate del Matadero. Ajá. Está Hijo de Mil. Ah, sí. Hijo de Mil, razón. Claro. Sí. Esa no la vi yo. Hice El Salvaje, Hijo de Mil, y después Olvídate del Matadero y ahora el Rumbo a Peor. Bueno, no citas una que más o menos fue también un trabajo más o menos estándar, pero Las Criadas, ¿no? Bueno. No, tremendo. No, pero yo le decía por... El día que yo lo vi se lastimó la mano, se le salió sangre del dedo. Le dije lo de Hijo de Mil porque es otro unipersonal. Sí, claro, porque yo te entendí. Sí, pero para que nos cuentes un poquito, digamos, ¿es por alguna razón? ¿Te interesa cultivar ese costado del teatro para un solo actor? Mira, yo creo que viene esto de mi escuela con María Esther Fernández. María Esther Fernández fue mi maestra de teatro, mis primeros 4 años de teatro. Ella formada en el Conservatorio de Arte Dramático, el antiguo conservatorio, que ahora es el UNA, cuando estaba dirigido por Culín Cabanellas, de la vieja escuela. Y María Esther, además de teatro, ella era una amante de la poesía puesta en escena. Entonces, desde primer año... de alguna manera empecé a transitar con la poesía, estar solo en el escenario. Declamar, recitar... No, declamar no, por todo lo contrario, sino actuar el poeta. Perfecto. Interpretarlo fuera de toda declamación. Perfecto. Y encontrar ese punto, ¿no?, en donde es muy rico, según María Esther, y yo estoy convencido también. El poeta tiene mucho para sacarle jugo, es muy hondo, muy profundo para trabajar, muy rico para trabajar, para el actor. Entonces ella nos decía que eso nos iba a ayudar mucho y yo le encontré el gustito. Entonces siempre en todas las muestras, que teníamos obligación de hacer muestras como actores y como directores, nos turnábamos. Yo hacía una como actor, una como director y una unipersonal. Que además había que armar el recorrido. María Esther era una especialista de eso, hizo yo Alfonsina, una mujer libre, con Leonor Manso, hizo varias con Lidia Catalano, poeta en Nueva York, La Coronela, en donde ella armaba el libro usando cartas, poemas de Alfonsina, reportajes, y con eso iba armando orgánicamente un discurso, un relato, en donde todas las palabras eran de Alfonsina, ninguna de ella, pero iba armando. Entonces eso daba un ejercicio interesante, entonces yo quería hacer eso, entonces agarraba una poesía, agarraba otra y iba armando,
Y a partir de ahí creo que me quedó. Hice un primer unipersonal con poesías y fragmentos de obras de teatro que se llamó Rescate Emotivo, y eso fue en el 92, 93, lo hice en Babilonia. Y bueno, eso fue lo primero. Después pasó mucho tiempo hasta que encontré lo del Salvaje y me llevó ese cuento de Quiroga a hacer lo que hice, que al principio lo empecé a adaptar para hacerlo con acróbatas. Claro, porque te iba a decir, eso tiene un desarrollo, una corporalidad que trabajás en el Salvaje, que no es solamente texto, no es recitado, eso ahí hay un movimiento corporal tremendo. Hay mucho para... Es una película el cuento, claro, es claro. como una película, para hacer una película animada incluso. Y entonces yo justo había hecho Romeo y Julieta en el 2003 con Alicia Zanca, en donde trabajaron Altura, con Pablo Rago y Laura Novoa, claro, Novoa, yo hice el Fray Lorenzo. Qué increíble. Y ahí se trabajaba con Leandro Aita y Hernán Peña, trabajaron acrobacias. Sí, claro. Entonces a partir de ahí le empecé a mandar a mi hija, y yo empecé a probar un poco. Entonces cuando me llegó lo de Salvaje, digo, oh, esto está buenísimo. Entonces eran andamios y había... Entonces empecé a escribir a 2 columnas, como se escribe para televisión o para cine. Claro. En la columna de la acción, a la izquierda, de toda acción. El guión. Claro, y lo que es tipo la didascalias, palabra. lo que serían las didascalias Claro. a un lado y la... Y de pronto toda la acción eran un montón de cosas. Y de pronto me fue quedando la columna esta. Entonces digo, pero esto lo puedo hacer solo. Porque para conseguir producción, para conseguir todos los actores, era una movida. Así que lo empecé a trabajar así y fue como... Sí, como que fue pasando. Y a partir de ahí, la verdad, creo que encontré también, no sé, algo como para poder expresarme de una manera minimalista también, porque bueno, lo hago en casa, lo puedo ensayar en un lugar tranquilo, con poca gente, y bueno, y fue pasando, la verdad, fue pasando. Me gusta trabajar con más gente, abrir la cabeza. Te hemos visto el año No pasado. olvidate del Matadero, estuviste fantástico también. Ahí con Claudio Martínez Vela armamos. Sí. No, pero también te hemos visto en El Entenado el año pasado. Sí, Sí, Con un siempre elenco, hago compañeros otras cosas y- con más gente, claro, sí, claro. sí. Pero bueno, esto siempre es un costado que me da mucha satisfacción, me gusta mucho y bueno, aparecen las cosas también. Sí, claro. Es así, digamos, de pronto aparece algo y decís, che, mira esto. Y las que descarto, digamos, porque hay muchas que han quedado a mitad de camino porque, bueno, no se han llegado a concretar, porque no llego a terminar el libro, porque no me sale, pero he trabajado mucho con Abelardo Castillo, sí, ahí le tengo ganas, pero bueno, todo no todo se puede llegar a un desarrollo en donde uno, bueno, decía, esto... Sí, a veces es difícil producir también, ¿no? Lograr concretar, que para quien no está en el medio, concretarle un espectáculo, llegar al estreno de un espectáculo implica todo un trabajo de recursos, de tiempo, ¿no? Que el espectador no tiene por qué saberlo, pero hay todo un trabajo atrás de tiempo que no es siempre fácil. No, para nada. Bueno, ahí después de la pandemia aparecieron un montón de unipersonales. O de teatro para un solo actor. Claro. También esa parte de estar refugiados es una manera de poder seguir haciendo cosas y poder contar. Pero a mí fundamentalmente es un género más. Claro. Eso. Sí, pero se separa un poquito, perdón Alberto, que ahí hablo de esto, pero a veces vemos teatro donde hay un relato. Y los hechos se relatan más que actuarse. El cuerpo del actor lo que pone ahí, o de la actriz, pone el cuento contado en palabras. Lo que vos hiciste en El Matadero, o lo que hiciste ahora con Rumbo a Peor, no es un relato. No. Es una interpretación desde el cuerpo de un texto, bueno, pero vamos a hablar, ultra difícil, complejísimo. ¿Te acordás que habíamos dicho después? Habíamos dicho pues, no cumplir el pacto, pero después vamos a ir, listo, seguimos. Así que bueno, es esa diferencia. Sí, ¿no? encontrarle el teatro, a mí me gusta el conflicto, la tensión del conflicto, eso es el alma del teatro, y en todas estas cosas siento que lo hay.
en todas estas cosas que he podido desarrollar, existe eso. Entonces eso es desde el lugar, del punto de partida, para poder generar una tensión dramática. Exactamente. Sí. Perfecto. Y este trabajo que ahora sí vamos a decirle a Melina, que no se dé cuenta el oyente, pero ahora vamos a hablar de la obra donde pasamos el carretel con las fotos, pero esto para que no se entere el oyente que llegó el momento. Por eso le decía a él, habíamos quedado en un momento determinado, pero de sorpresa, viste que es prácticamente una sorpresa, ¿no? Ninguno de los tres estaba preparado para esto. Lo vas a ver unas fotos del espectáculo que nos ocupa hoy, que es Rumbo a Peor. Esto arrancó casualmente un día de mi cumpleaños del 2018 y lo menciono porque la terminé estrenando 7 años después, el día de mi cumpleaños. Fue así, de casualidad. Te cantamos el cumpleaños en el teatro. Sí, así que me regalaron un libro de Alain Badiou, un sociólogo, filósofo y dramaturgo francés, y se llama Pequeño Manual de Inestética, y en el capítulo 9 analiza una obra de Beckett que desconocida para mí, Rumbo a Peor. Y la verdad que me enamoré de lo que contaba Badiou y de los pequeños fragmentos que ponía de la obra, así que me desesperé para conseguir la obra, pero fue a partir de ahí. Y enseguida digo, yo quiero, porque lo conseguí obviamente en la traducción española, y es muy difícil, ¿no?, para nosotros la traducción española, porque, bueno, estamos en otro país, tenemos otros giros idiomáticos, hablamos de otra manera, entonces necesité tener eso en castellano, en nuestro, en rioplatense, así que tenía tiempo, estaba trabajando, entonces me podía dar el tiempo para esto, y sin darme cuenta estuve 3-4 meses dedicándole 6-7, a veces más horas por día. 7 horas por día. Sí. Estaba acostumbrado a poner el culo en silla, digamos, escribiendo para televisión. De pronto estás 8 o 10 horas escribiendo para televisión. Bueno, me gusta escribir también. Y a veces uno pierde el tiempo, pierde la noción del tiempo. Sí. Y bueno, con esto la verdad que era muy, muy intrincado. Entonces, frase por frase, palabra por palabra, investigando cada cosa, investigando también, porque ahí Badiou hace un análisis de la obra, él basándose en la traducción al francés aceptada por Beckett. Beckett escribía en ambos idiomas. Sí. Y escribía en inglés, lo traducía él mismo al francés, escribía en francés, lo traducía él mismo al inglés. Esto lo escribió en inglés y dijo que era imposible traducirlo. Pero le dio a los derechos a una francesa y hizo la traducción, esta mujer que no me acuerdo el nombre. Y entonces Badiou destaca que en la traducción en el francés es conceptualmente más clara que el inglés de Beckett, que tiene una capacidad, una naturaleza rítmica y expresiva muy, muy particular. Entonces la verdad que lo del francés me sirvió un montón, cada frase, en inglés, en francés y en español. Y yo de ahí, basándome en la cuestión rítmica del inglés, porque yo quería mantener eso, entonces es una traducción del inglés. Pero la referencia del francés me servía para entender algunas cosas que de pronto se complica. Porque también inventa palabras, mezcla palabras. Entonces, bueno, la verdad que me apasioné con eso, me llevó todo ese tiempo, sin saber que lo iba a hacer. Tampoco iba a saber si lo iba a poder terminar, porque había momentos que decía, y esto no lo voy a poder terminar nunca. Pero ¿sabes bueno, qué me impresionó mucho? Pero mucho, ese tema vos estás hablando de la musicalidad de todo, la música sumada a la musicalidad del texto, a mí me parece que es un logro, porque hay una cosa ahí, si bien no hay un músico en escena, pero me pareció un trabajo extraordinario. lo trabajamos eso con Nico Diab y con Leandra Rodríguez, que son el equipo que conformamos para equipo técnico y creativo, junto a Adriana Yasky, que hace la producción ejecutiva, para lograr esto que logramos. Entonces, en principio, mi propuesta hacia Nico era que esté en escena y haciendo música en vivo.
pero con el correr de los ensayos, a propuesta de Nico, me dice, che, no, yo no tengo que estar acá. Y la música sos vos con las palabras. Entonces él me ayudó a encontrar el tempo de muchas partes. Tiene un oído especializado muy particular. Y en todos los accesorios que van apareciendo, el micrófono, el amplificador, el grabador, los ruidos que están escondidos debajo del tapete que trabajamos. Entonces, bueno, ha habido ahí mucho trabajo de investigación con Leandra y con Nico, que son gente que nos conocemos desde hace muchos años, hemos hecho varias obras juntos, en La Carbonera, con Dora Milea, y Leandra es una conocedora de Beckett de mucho tiempo atrás, así que ellos fueron fundamentales para poder llegar a este resultado que llegamos, somos en equipo. La obra tiene una esencia beckettiana innegable. Quizás muchos de los que nos están escuchando no tienen por qué conocer en profundidad, tampoco en lo personal no lo conozco en profundidad, pero hablar de Beckett en teatro es hablar de una personalidad disruptiva, de un antes y un después en algún sentido, en lo que significa en esta cuestión de perder cierta expectativa sobre la existencia humana y no saber muy bien las razones por las cuales uno vive, la razón de existir de alguna manera, ¿no? Yo siempre lo asocié mucho a este desasosiego de Pessoa, esta cosa un poco desencantada, ¿no? Y de querer buscar una razón donde quizás no la haya, ¿no? Pero eso dicho poéticamente, eso dicho artísticamente, uno podría decirlo como lo digo yo, que lo digo de manera vulgar, eso dicho de manera poética, digamos, ¿no? Claro, de la forma, y esa forma, esa combinación de forma y contenido es una sublimación de esta herida absurda, como dicen los hermanos Espósito también, ¿no? Nosotros, el tango tiene esta cuestión filosófica también, porque se habla de Beckett muchas veces se lo identifica con el teatro del absurdo, pero está más cerca de lo que es existencialismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí él, con esa manera de hacerlo y de decir, es también una manera de enfrentar esta cuestión absurda, y con esta sublimación es un hecho positivo, no tira para abajo Beckett. No, claro. No es algo... Desafía, claro, de alguna manera. Es abismal, porque te pone hace de pronto es laberíntico o de acertijo, porque acá también, como planta un dispositivo mínimo con la menor cantidad de palabras posibles, ahí a través de Badiou yo pude comprender que el texto habla del decir, del ser, de la existencia y del pensamiento, planta un dispositivo mínimo y a partir de ahí empieza a tratar de decirlo con la menor cantidad de palabras posible. Entonces ahí ya hay una tensión dramática. Ahora, para poder decirlo con menor cantidad de palabras, tenés que emplear más palabras. Entonces ahí también entra en esa dialéctica de para callar hay que seguir diciendo. Claro. O reiterar, ¿no? Claro. Reitera y reitera. Entonces, bueno, y toda esa intelectualidad que podemos encontrar en el texto, todo el jugo que se le puede sacar a Beckett filosófico, existencial, yo me planteé dejarlo de lado, porque hay algo que va muy a tierra también, y en donde las palabras significan lo que dicen y ya, eso es. Y a través de esta cuestión de como un fluir de la conciencia, como esa musicalidad del fluir de la conciencia, de no poder parar de pensar y de decir y de exponer esto, te va metiendo en una zona desconocida, se va haciendo a sí mismo. El hacerlo te va poniendo en escena. Es como si el que habla es un director en escena y el texto se va haciendo a sí mismo en escena. Para mí es como exorcista, porque saca algo de mí que obviamente que está trabajado, pero hay algo que sucede ahí que es lo mismo que le sucede a la gente, cada uno en lo suyo, pero es como que extrae algo en donde te lleva a una zona
que yo para resumirlo digo que es un teatro del asombro, porque Claro. yo me asombro cada vez que lo hago, me asombro cada vez que lo leo, cada vez que lo pienso, y deseo que al público le pase lo mismo, porque además me parece que es un sentimiento maravilloso poder asombrarse. Y la producción de sentido va a estar del lado de cada quien, y cada cual podrá extraer de todo ese texto y de toda esa poética lo que pueda o lo que quiera. Yo creo que sí. O sea, si va un académico, alguien que está manchado con el tema, que sabe, que conoce la obra de Beckett, obviamente que va a encontrar un montón de cosas, porque además es un texto último, testamentario, donde expone en este texto todo su sistema de pensamiento. Hace referencia a lo que viene hablando desde hace 50 años. Pero no hace falta saber eso. O sea, entonces es como, para mí también me pasa, porque a veces se complica la cuestión de gusto, digamos. Si uno se relaja y deja que pasen las cosas, pasan un montón de cosas. Yo he encontrado algo para explicarlo también, que es la anécdota de las lavanderas de Van Gogh. Van Gogh solía pintar a la vera del río también, y las lavanderas que estaban ahí podían apreciar y disfrutar de su obra cuando todo el establishment de la pintura de la época no lo entendía, no vendió un cuadro en vida Van Gogh, y sin embargo unas lavanderas que estaban a la vera del río entendían sus cuadros. Claro. Para mí Beckett es eso también. Y yo lo tomo desde ahí, porque me gusta estudiar, me gusta informarme, me gusta tener un caudal adentro, pero no soy un intelectual, soy más de la acción, del cuerpo. Entonces también quería llevarlo para ese lado. Nico, le contamos a los oyentes que recién cuando se puso a explicar cómo te llevaba el texto y cómo te llevaba la mente, sin decir nada del texto, pero le decimos al oyente que más o menos es por ahí donde trabaja él, ¿eh? Sí. ¿Viste? ¿Lo escuchaste? Como que te llevaba exactamente a la punta. Hay una parte, yo me la copié, muy cortita. Dice, todo viejo, jamás otra cosa, pero nunca tan fracasado, peor fracasado, teniendo cuidado, nunca peor fracasado. Y así, y todo así, breves, austeros. ¿no? Eso es Beckett, ¿no? Sí. Y de todo eso se puede seguir. Un lugar donde ninguno. Hubo un tiempo donde intentar ver, intentar decir, cuán exiguo. Y, bueno, el último, para no extender, cuando él empieza esperando a Godot, la primera frase, yo cuando leí eso, me quedé, y lo puse en la reseña, no sé si la tuviste oportunidad de verla, dice, lo primero que dice es, no hay nada que hacer. Es lo único que dice, y eso va a marcar, de alguna manera, todo lo que va a venir después. Como que no hay nada, o sea, atrás vos dirás si hay o no hay, vos podrás imaginar o sugerir o pensar si hay o no hay, pero la circularidad del mundo, estos procesos que se repiten, ¿no? Está todo en esa frase. ¿No? Bueno, él, viste, se mete en estas cosas de ida y vuelta, de una cosa y la otra, al mismo tiempo. Por ejemplo, ni bien empieza la obra, aún de ninguna manera, aún de ninguna manera. Claro. Es como la negación y la prescripción de seguir, ¿no? De todavía. En un momento dice todo viejo. Cuando dice, ¿no? Claro. Todo viejo. Si vos te lo vas a pensar, hoy vos mirás para atrás y es todo viejo, en algún sentido literal. Y acá para él también, como que son todas cosas que él ya viene hablando él mismo de estas cosas, de esto. Bueno, Pablo, basta con el texto, porque si no, no va a ir nadie al teatro. Tienen que ir al teatro. Súper recomendamos. No, pero muy bien. ¿Y sabes qué? Llamó mucho la atención. El asesino era el mayordomo. Esa distribución. Yo la verdad que salí del teatro sin saber quién era el asesino. Se comentó mucho ese tema de la distribución en escena, eso que lo deben haber trabajado un montón. Ese espacio escénico con las verticales y las diagonales. Eso es otra referencia a otra obra de Beckett. Hay una obra de Beckett que la podés ver en YouTube, está dirigida por él también, y hay varias versiones, que se llama Quad, que está en las obras completas de Beckett, está la obra. Es una obra sin palabras, son como cuatro monjecitos que transitan ese cuadrado. Nosotros pusimos un cuadrado con unas líneas que las líneas no están marcadas así como las marcamos nosotros, sino que están como si fuese un surco, ¿viste? Pero con el cuadradito en el medio. Entonces, está como escribe Beckett, está detallado paso por paso
cuando entra uno, cuántos pasos da de un lado hasta otro, pero hacen un recorrido siempre el mismo, esquivando el medio en ese cuadrado, y van entrando un personaje, después otro, que no se choca nunca con este, y entran 4. En un momento están los 4 haciendo el mismo recorrido sin chocarse nunca. Y nosotros con el trabajo fue surgiendo esto, y nos pareció ahí pertinente donde lo pusimos. Pero eso también ayudó a la distribución del espacio. También Lea ayudó para sacarme a mí de un lugar en donde, cuando yo le fui a hacer la propuesta, estaba encerrado en un círculo de vidrio y quería hacer toda la obra ahí, y Lea me dijo, no, ni en pedo te ilumino eso. ¿Para qué? Me dice, si podés hacerlo con la luz y después podemos ir a otro lugar y pin y pan. Sí, tenés razón. Y a partir de ahí, y del tapete, que fue sugerencia de Lea también, para tener nuestro propio piso y para que las luces reflejen como nosotros queramos, no como el piso del teatro sea, por más bueno que esté. Claro. Entonces, a partir de ahí, a mí me fue surgiendo del cuadrado, y también para la puesta en escena, en donde cada momento yo, para poder asimilar la obra y para poder entenderla, fui descubriendo, y para mí la dividí en 9 partes arbitrarias, que la puede agarrar otro y la puede hacer de otra manera, pero yo la dividí en 9 partes, que llamamos 9 escenas, en donde las 3 primeras son la mitad de la obra y las otras 6 son la otra mitad. Pero entonces, en cada escena yo me paro en un lugar distinto de ese cuadrado. Entonces eso ayuda a la comprensión a dónde estoy, y también a la dinámica de la escena, de poner esto en escena. Entonces, y también la dividí en párrafos, que los tiene, pero también de manera arbitraria yo lo dividí en 81 párrafos. Todo eso me fue ayudando para yo saber en cada momento dónde estoy parado y qué es lo que estoy diciendo, porque es muy difícil, como va, viene, dice, planta y se desdice y vuelve para atrás y después sigue. Entonces era muy complicado esa cuestión de no confundirse, ¿no? Vos sabés que hay gente, hay amigos, nosotros fuimos en patota, hay amigos que no cenaron esa noche pensando en cómo hacías vos para acordarte de semejante texto, ¿viste? Y yo te voy a pedir, vos dirás esto, bueno, qué sé yo, pero yo te voy a pedir algo muy especial. A ver. Aparte no se ha hecho nunca en radio. Okay. ¿Podés decir un fragmento muy chiquitito del texto? Me gusta, porque así como tiene esta cuestión filosófica y existencialista y bla, también tiene cosas que remiten a cuestiones muy cotidianas. Claro. Porque de pronto dice, no queda otra que ponerse de pie, tan mal que peor levantarse y ponerse de pie, tan mal que peor de pie, eso o quejarse. La extensa queja por venir, no, ninguna queja, simplemente dolor, simplemente ponerse de pie. Hubo un tiempo donde intentar ver, intentar decir, en principio cómo yacía, entonces tan mal que peor se arrodillaba, entonces a partir de ahí, poco a poco, hasta por fin levantarse y ponerse de pie. Ahora no, ahora fracasar mejor peor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Extraordinario. ¿Te gustó, Melina? Una hermosura, ¿viste? Bueno, no sabes lo que es la obra. Así que no, gracias. Por favor. Gracias por esto. Esto después se paga aparte. Es una cosa. La vigencia de Beckett, ¿no? Bueno. Pese a pasan los años, para quien no sé, Premio Nobel de Literatura, claro. Un referente del teatro de ruptura, vanguardista, del mediados del siglo pasado, y sin embargo uno lee Beckett o ve Beckett hoy y sigue, qué sé yo, final de partida, sigue bien, es una obra contemporánea, más allá después de que quien la pone la haga hablar en el presente o no, porque claro, a veces se hace teatro viejo. Te habrá pasado ver obras que fueron escritas en 1910 y la vas a ver y parece que está hecha como en 1910. Esto hay que hacerlo hablar en la contemporaneidad, pero la esencia de lo que se dice, de lo que se está formando ahí, sigue teniendo una vigencia son increíble. Autores que han marcado la humanidad, digamos, son referentes. Yo creo que Beckett está a la altura de Shakespeare. Exactamente, te iba a decir. El asunto es también, uno dice, bueno, y entonces vamos a hacer Shakespeare. Sí, claro, pero el asunto es cómo ahora. Claro. O sea, cualquier obra de Shakespeare, digamos, cual más, cual menos, pero digo, el asunto es cómo. Claro. El artista es productor de forma. Sí, porque uno se tiene que hacer cargo de una decisión, porque además se puede hacer tantas cosas, con este texto se podrían hacer tantas cosas. Claro. Y bueno, hubo algo ahí en donde nos planteamos también con Leandra, con Nico,
y con Adriana, que hay también unas cuestiones en donde también nos encerramos a una forma, en donde, viste, como que, bueno, por escuela, por historia, en donde hay una parte que es cierto, en donde decís, no, bueno, pero Beckett es así, y los personajes son viejos, y está con un sobre todo, que incluso acá cuando describe las sombras que describe, las dos están con sobre todo. Y yo digo, no, ni me dejo el pelo largo, ni me dejo la barba, ni quiero una imagen de viejo, ni quiero sobre todo. Quiero encontrar una síntesis que tenga que ver con esa marginalidad, con esa cuestión de gente que está en la calle, ponele, ¿no? Pero moderno. Claro. Y entonces empezó a surgir esto que surgió de los ensayos, porque yo lo ensayaba así, con un buzo que suelo usar yo. Entonces el tipo parece más como un rapero, ¿viste? Como una cosa marginal, pero que tiene otro tono, no el sobre todo y el viejo. Entonces esa combinación, después el tema de las rayas en el vestuario empezaron a surgir a partir de las rayas en el piso, que es un homenaje a la obra Quad. Entonces bueno, se fue conformando el negro y blanco ese, el blanco y negro y visualmente una cuestión que para nosotros tiene una combinación de algo moderno, pero que hace referencia a una cuestión beckettiana, claro. Si se quiere, ¿no? De clima beckettiano, claro, digamos, claro, ¿no? pero le encontramos un punto interesante que estamos contentos, y después desde dónde pararse para decirlo también. Entonces encontrar ahí esa energía, El texto se prestaría, si no está hecho como lo estás haciendo, como lo han hecho, a que pueda ser un plomazo y puede ser incomprensible y que pueda ser hasta te diría aburrido. Lo que le da la teatralidad es sacarlo de ese lugar, bueno, y hacerlo dinámico, hacerlo... Y a tierra, ¿viste? Claro. Ahí yo he visto cosas que están grabadas en YouTube y muchas veces se ponen así como tipo Carl Sagan, ¿viste? Como si fueses al planetario. Claro. Y entonces es como una declamación, claro, y a los tres párrafos te querés pegar un tiro. Claro, sí. Digo, con todo cariño, con todo respeto, pero... Sí. Sí, claro. Una cosa es leerlo, pero yo digo, viste, esto hay que ir a tierra, o sea, claro. el tipo lo está poniendo él en escena, es este tipo, esta cabeza, porque también dice, ¿quién habla? No importa quién habla. Claro. Dice Beckett, no importa quién habla. Claro. Y acá en el texto hay un momento donde dice, sin palabras para él, cuyas palabras, él, uno, sin palabras para uno, cuyas palabras, uno, eso. Sin palabras para eso, cuyas palabras. Es fantástico, porque ¿qué es lo que habla? Eso, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que habla? Y la cabeza. Claro. La cabeza en esa cabeza. El dispositivo mínimo es... las sombras vendrían a ser en la penumbra del vacío, según Badiou, la humanidad visible. Entonces, es lo que se puede contar, es lo que puede empeorar. La humanidad visible es lo que puede empeorar, lo que se puede contar. Entonces, como mínimo, para poder contar tiene que existir lo uno y lo otro. En este caso es la vieja mujer y el hombre viejo y el niño, que es lo uno y lo otro. Y después, quien da cuenta de lo uno y lo otro, y quien da cuenta de lo uno y lo otro es la cabeza, que es el pensamiento. El asunto es, ¿quién piensa la cabeza? Claro. Y entonces ahí te mete en esa cuestión abismal que para mí es borgiano, claro, también. Claro. Que no tiene mucha salida. Es beckettiano. Claro, que no hay mucha salida, no tiene salida, más que seguir insistiendo. Y te abisma, ¿viste? Claro, te pone, claro. Y ahí sí te pone en una instancia como de otro planeta. Claro. Yo me siento como que estamos como flotando en el espacio, pero a tierra el texto. O sea, a tierra quiero decir, está pasando, lo está haciendo, está diciendo, no está... Claro. Es más verdadero que cualquier otra cosa. Lo está explicando, está viviéndolo, lo que está haciendo. Eso te decía, lo decíamos con Alberto en un momento, cuando vos empezás a transpirar, una persona, un actor, interpretando Beckett, en un momento que texto, y empieza a transpirar. O sea, algo está pasándole, algo está pasando ahí, porque si no, no transpirás. Si yo me pongo a decir un texto, no transpiro. En cambio, cuando interpreto un texto, cuando lo pongo, hago carne, digamos, entonces empieza a salirle el agua. Vos sabés que yo hice una relación entre ese set de fotos que hicieron ustedes para la promoción del espectáculo, y que era las manos en la cabeza y la cabeza sola,
está relacionado con lo que vos estás diciendo, ¿no? Ujú. Me hizo acordar mucho incluso al procedimiento que seguía en algunos cuentos Cortázar Ujú. sobre cómo estaban encadenados los pensamientos, ¿no? Permanentemente. Y claro, la cabeza es como una cosa de autonomía del cerebro, ¿no? Sí. La cabeza. Y esto en lo que vos haces te lleva a eso, te lleva como... Las frases son fantásticas. ¿Sabés que había gente que se reía digamos, y se asombraba y demás? Como decís vos, no era gente que es doctores universitarios de la carrera de Luna, porque hay frases y hay cosas que vos las entendés sin gran preparación. Sí, yo los rescato, perdón, ¿no? Los rescato como un valor también de la obra, que es construir un espectador atento, un espectador inquieto. Claro. O sea, para poder salir del teatro como salimos nosotros, sin hacer autobombo ni nada, tenés que tener una inquietud de querer ver a un Beckett, de querer ver a un actor como él, o un actor que hace eso, y salís modificado en ese sentido. No es una obra pasatista, no es una obra que la cual vas a salir indemne, digamos. Claro, o sea, claro. por algún lado te Sí, va a agarrar sí, del sí. cuello, Sí, sí. que es lo Sí, que sí, eso es. te va a agarrar del cuello y te va a decir, hasta Digo, para es decir, Beckett, mirá, claro, tiene, Beckett. sí, sí. ¿Entendés? Pero tiene mucho humor él. Sí, Ahí sí. en el texto, por momentos lo dice. Sí, sí, sí. Cualquier otro lo haría peor. Ujú. Vos lo escuchás a la gente. Buenísimo. Cuando vos actuás, la escuchás a la gente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y ya desde el texto, desde el título, él planta el humor, la parodia, Claro. el sarcasmo, porque es una parodia al título de una novela de 1855, pero también de una obra de teatro del Isabelina, del 1600, que ambas se llaman Westward Ho. Ho, Ho como la expresión. Explica ¿no? eso que está hermoso. Sí, Dale. West es Sí. oeste y Ward es barrio. Entonces, Westward es como ir hacia el barrio del oeste, oeste barrio, es como vamos al barrio del oeste. No tiene el inglés, se evita esa otra palabra que nosotros tenemos para decir vamos hacia. Claro. Bueno, por eso la traducción de Rumbo a Peor es la traducción española también. Rumbo a Peor yo se la dejé porque era la posibilidad de que la gente conozca de qué obra se trata, si no era imposible. Pero además es muy acertada el Rumbo a Peor, porque es hacia tal lugar. Entonces, las diligencias o los barcos se dirigían hacia ese lugar e informaban a voz en cuello para decir, vamos hacia el oeste, Westward Ho, Westward Ho. Y Beckett le pone Wordsward Ho, que es el peor barrio. Vamos Es hacia lo hacia peor, el peor hacia lo barrio, peor. rumbo a peor. Pero con esa cadencia, por eso a mí cuando arranca el espectáculo yo lo digo estoy escondido por ahí en la oscuridad y cuando va entrando la gente yo voy diciendo Wordsward Ho, Wordsward Sí, Ho. está buenísimo. Como si prepárense que nos vamos para allá. Claro. ¿En algún sentido crees que vamos hacia peor? Bueno, ¿Cómo estás viendo creo que cómo también estás viendo un poco como dice José Pablo Feynman decía, este cascote que gira en el universo? ¿Cómo estás viendo el cascote que gira en el Bueno, universo? todo es el yin y el yang, ¿no? La vida es eso. Entonces la humanidad y la vida es maravillosa y es para vivirla. Y yo creo que autores como Beckett también me hacen gozar de la vida. Entonces es un canto a la vida, a la creación, un canto a la creación. Entonces la vida es maravillosa y hay un montón de cosas que a uno lo llenan de satisfacción y de ganas de seguir viviendo. Y después, bueno, el Homo sapiens es asesino por naturaleza, parece. Ya este hombre Harari que tiene este libro que habla de la enseña humanidad en Israel, Sí. que tiene los 4 libros, Homo sapiens. todo Sí, eso. sí. Y bueno, ya desde ahí él hace un estudio antropológico en donde aparecía el Homo sapiens, no quedaba nada. Sí, sí, sí. Donde el Homo... Y bueno, y así estamos, qué sé yo. La verdad que es muy preocupante porque de pronto estamos en manos de tipos que dudamos de su equilibrio mental y pueden armar una tercera guerra mundial.
Entonces, sí, es complicado y estamos... Bueno, Beckett pone en cuestión la idea de progreso de alguna manera, ¿no? La idea de avance hacia lo bueno, sino que es una permanente incerteza Sí. y dejar de lado la responsabilidad de lo que hacemos, como diría Sartre, uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. Bueno. O sea, ¿no? Un poco Beckett es eso, no Sí. tenemos certeza del Y- desarrollo humano hacia el bien y hacia el progreso indefinido, digamos, sino que está en Puede empeorar cuestiones- lo que existe, dice. Claro. Lo que existe puede empeorar. Claro. Y bueno, sí, también es una cuestión filosófica también, porque digo, sí, o sea, vamos rumbo a peor, sí, está bien, pero en el medio Ay. vos tenés, o sea, sí, desde que nacemos vos vas rumbo a peor, sí, bueno, Sí, sí. pero uno crece y va teniendo la posibilidad de movilizarse, de poder pensar, de aprender, de disfrutar, de Suscribo vivir. hasta las comas de lo que está diciendo. Porque ellos dicen, todo esto tiene un final, sabemos que el final es trágico. El problema es el entre. Claro. Entre el inicio y el Y final, eso- ¿qué haces con el entre? Y eso es lo que no le importa a Beckett. Claro. Eso El lo deja de mientras lado. El mientras tanto. Eso lo deja de lado. O sea, en la humanidad visible que vemos en esta obra, que es una síntesis del sistema de pensamiento de Beckett, está la vieja mujer, que es una mujer, pero vieja, una mujer, y un hombre, pero el hombre está dividido en dos, en el niño y el viejo. El anciano. El adulto no aparece. No, claro. Es como si, bueno, sí, está bien, esa parte, ok, vivila, diría. Claro. Digo yo, porque él también vivió Sí, sus claro. cosas, hizo teatro, escribió lo que escribió, Sí, claro. se murió a los 89 años, una cosa así. Ujú. Así que, bueno, lo que pasa que hoy en día, obviamente, el título resuena mucho. Desde en el 2018 yo lo empecé a leer, ya había ganado Macri, o sea que cuando lo pensé, Claro. lo pensé por ese motivo también, digo, rumbo a peor, tenemos que hacer la obra rumbo a peor, ¿por qué? Por el título, ya nomás por el título, y ahora, bueno, ahora peor. Ni hablar ahora. Vamos cerrando, realmente una maravilla. ¿Vos qué te pareció? Dios mío. ¿Qué más vamos a decir? Mira, te propongo un Poder juego. hablar de estas cosas Una cosa en un así. programa Primero extraordinario. vamos a, como digo siempre yo, porque esto tenemos que vender, decí todo, La obra. el teatro, la obra, Sí, el claro. equipo. La obra Rumbo a Peor, vamos los domingos a las 20 horas en Moscú Teatro, que está en Ramírez de Velasco 535, entre Scalabrini, Ortiz y Malavia, una zona que se está poblando de teatro cada vez más. A una cuadra está Nun, ahí a la vuelta está el Crisol. Ujú. Y Rumbo a Peor lo hacemos junto a Leandra Rodríguez, Nicolás Diab y Adriana Yasky, En producción. que somos un equipo integral creativo y de difusión. Ujú. Es ideal para contrarrestar la angustia del domingo a la tarde. Ideal. Ir a ver una obra ir a ver a Beckett y a Pablito Finamore. Y las a entradas las Moscú. pueden conseguir por alternativa o bueno, en el mismo teatro cuando van. Vos sabés, Pablo, que cuando salimos del teatro, yo estaba pensando en todas esas cosas filosóficas que vos decís, y Nico me dijo, en la vereda, ¿milanesa o pizza? Porque se ve que le estaba pensando en otra cosa. No, pero hay una frase famosa de Cartoon que dice, una obra es una buena obra cuando sobrevuela la milanesa. Es decir, cuando vos terminaste de verla y seguís hablando después de la comida. Claro. Ahí sobrevolaría la milanesa. Melina, vamos a hacer como el otro día. Mira, yo te propongo un juego. Gracias, Pablo Finamore. Gracias a Una vos. maravilla tu Gracias a vos. visita aquí al café. Hermosa charla, Pablo. Y hermosa. muchas gracias, A vos, Alberto. Jorge Nicosia, una maravilla. Gracias a Beatriz Gonta por la producción, a Gustavo Contreras por la postproducción y un muy feliz cumpleaños a Gustavo Contreras, que es hoy el cumpleaños. Y Melina Guari, que toda esa maravilla que vos ves que hace, después vas a ver todo lo que hizo con las imágenes. Así que gracias a todos y nos vamos a ir. Yo los saludo hasta el lunes que viene a todos los oyentes. Hay oyentes, ya sabés, hay oyentes en España, en Londres, en Long Island, en el interior, en Colombia, Perú y México. Así que para todos ellos un gran abrazo, gracias por escuchar. Hasta el lunes que viene. ¿Y sabés con qué nos vamos? Con una cosita así de tu texto. Y yo le hago seña y nos vamos. Aún, decir aún, se dirá aún, tan mal que peor aún, hasta de ninguna manera aún, dije de ninguna manera aún,
Decir para ser dicho, mal dicho. Desde ahora, decir para ser mal dicho. Decir un cuerpo donde ninguno, sin mente donde ninguno, estando adentro, moviéndose adentro, afuera, de nuevo adentro, no. Afuera no, de vuelta no. Solo adentro, quedándose adentro, aún adentro, inmóvil. Todo viejo. Jamás otra cosa. Intentando, fallando, da igual. Intentar de nuevo. Fracasar de nuevo. Fracasar mejor. Hasta el lunes que viene.